me puse a investigar cosas como raras, de esas que uno a veces uno dice, hombre, el invento más grande que ha hecho el ser humano es la rueda, el círculo. Pero resulta que llevé ese círculo a las llantas. Las llantas. Y la primer llanta de la que se conoce se dice que fue por allá diseñada en el año 4000 antes de Cristo. ¿En dónde? En Mesopotamia. Y ahí se fue esa primer rueda que era de madera, se utilizaba para carretas, para carros pequeños, y ahí se fue yendo, pero siempre en madera. Entenderán ustedes cómo serían los rodamientos, cómo sería todo el complique y cómo sería la duración. Hasta que en el siglo I antes de Cristo, los romanos pues dijeron, no, vamos a hacerle una mejoría a esto. Los romanos que le aportaron mucho a la sociedad y hicieron ya llantas, no lo voy a decir como rin, no llantas, esa llanta que rueda, le meten hierro y ese hierro pues brindó más comodidad y obviamente mayor resistencia. Y así se quedó, pasaron demasiados siglos hasta que en el año 1888 un señor llamado John Boyd Dunlop, muy famoso porque acuérdense que las grandes marcas del mundo son apellidos de aquellos, pues se inventa la llanta neumática. Consistía en su momento, por allá en 1888, en una cámara de aire dentro de una cubierta de goma. Obviamente todavía no había mucho petróleo, no habían derivados del petróleo. Esta goma probablemente provenía ¿de dónde? De Brasil, de todos estos árboles de caucho. Revolucionó la industria este señor, revolucionó el transporte, lo volvió más rápido, más eficiente, y ahí empieza ya la rueda a tener otro camino. De hecho, lo veíamos porque yo creo que ustedes saben que la rueda originalmente es de color blanco, porque ese caucho era blanco. Sí, hay que echarle unos pigmentos para que se vuelva de color negro. Y viene después de 1888 otro gran cambio que se da por allá entre 1939 y 1945. Desafortunadamente le tenemos fobia a las guerras, pero las guerras en su defecto producen muchos desarrollos. Qué cosa tan irónica. Pues se desarrolla en esa época el caucho sintético, proveniente obviamente del petróleo. Mayor resistencia, mayor duración. En este periodo también, por allá en 1942, algo así, hay un invento adicional, o sea, ya cambian el caucho y ya tienen este otro caucho sintético, pero aparecen unas que no han cambiado, que siguen siendo iguales, y son las famosas llantas radiales. ¿Qué lograron? Mayor eficiencia en el consumo de gasolina, mayor tracción, había más flexibilidad. Y hasta ahí va llegando la historia de las llantas, hasta ese momento. Hoy son más eficientes, son más seguras, los fabricantes ya muy pendientes de que sean más respetuosas con el medio ambiente, materiales más avanzados. Hay una cosa que no es solamente el desgaste, sino cómo mejorar la tracción, el frenado, el mismo control. ¿Qué se viene? Pues hombre, a futuro, y se vienen hablando, y lo hemos visto por ahí en algunos videos, las llantas sin aire. Ese circulito ya que se ve, uno puede mirar de un lado para el otro, y vamos a ver qué puede pasar, porque ya con toda la inteligencia artificial, nada raro que las llantas tengan un chipcito ahí adentro y que sean inteligentes y nos digan, uy, están gastadas, no están gastadas, ¿qué es lo que está pasando? Pues me senté a averiguar esta historia y me pareció interesante. Ha avanzado mucho, pero no tanto como uno pensaría. Y don Hernando, de Macro Llantas, mi súper especialista en llantas, pues aquí lo dejé con la historia. ¿Cómo vio ese pequeño? Tremenda historia. Nacho, sorprendido de verdad. Buenas a todos. Sí, no, sorprendido, muy estudioso, muy. Te voy a llevar para que me refresques los conocimientos a los comerciales. Y las llantas tal vez uno de los elementos más primordiales en los vehículos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante una llanta en un vehículo? Pues claro, de todas las experiencias que dijiste, también falta una muy importante, nueva, es el confort. El confort. Y la resistencia al rodamiento.
que una llanta ruede y que gaste menos combustible. Esa es la resistencia al rodamiento. Hernando, si uno se fuera a hablar, y usted que conoce bastante del tema, ¿las llantas de qué están fabricadas? ¿Siguen siendo un caucho que viene de esas matas o de qué están fabricadas las llantas en la actualidad? Claro, a nivel mundial el caucho también está tomando, digamos, un precio internacional, caucho natural importante, y la dijiste del petróleo, además de eso. Pero me sorprende lo estudioso que estás y le hablaste del chip. Ya muchas llantas, pues las de auto y camioneta de pronto ya tienen algunos, pero las de camión, por costosas, una llanta de camión de marca premium que dura muchos kilómetros, 120.000 kilómetros, en flotas grandísimas. Usted sabe que las grandes flotas del mundo... Pues en Brasil hay flotas de 1.500 vehículos, tractocamiones, y una llanta esa vale 2,5 millones de pesos. Sí, y con una salvedad, un vehículo de estos no se mueve 5.000 kilómetros al mes. Un vehículo de estos traga carretera. 10.000 al mes. Sí. Lo que hacemos en un año. Bueno. Entonces le ponen los chips a las llantas y te da temperatura, te da tracción, te dice todas las llantas hablan. Entonces, quiero arrancar por ahí. ¿Qué es una llanta? ¿Es un componente, son específicos, son de cauchos? ¿Cuál es la diferencia entre una marca? ¿Por qué? Porque utiliza cauchos más duros, más blanditos. Explíqueme, ¿qué es esa cosa negra que dura tanto? Y fuera de la cosa negra que dura tanto, pues que son los cauchos, las lonas sintéticas, que en su tiempo, cuando hacíamos llantas en Colombia, las hacía Enca en Barbosa, sí, los tejidos, y los exportaba a Venezuela cuando existían 3, 5 fábricas en Venezuela en su potencia mundial en el siglo pasado, que a mí me tocó varias fábricas en Venezuela. Se exportaba también las fibras sintéticas para hacer las llantas. Entonces las hacían de caucho, nylon, poliéster, y tenían 4, 5, 7, 8, 10 lonas y todo. Y fuera de eso, el acero. Y al final, en una vena donde se acopla el rin, ahí tiene una vena de acero que la hace indestructible. Y los que fundamos digamos, la transformación de llantas como energías ya para cementos y para hacer cemento y demás, tenemos que sacarle ese acero para volverlo combustible alternativo. Bueno, ese es su final, pero vuelvo al inicio. ¿De qué están hechos? Porque son tan finas. Es que usted se monta en un vehículo y entonces usted va por tierra caliente, las temperaturas que me imagino son altísimas, y esto no se degrada, esto funciona, no se desgasta rápidamente. Lo dijiste hace un rato, hace 120 años que se hizo la primera llanta de caucho, no se ha degradado, por ahí debe estar rodando en alguna parte si no ha hecho combustible. Entonces son capas, ¿cierto? Capas de fibras, sintéticos, nylon, poliéster, más acero, ese caucho. Y el caucho completo. Y recuerde pues el aire, hay que hacerlas permeables para que no salga el aire y para que dé confort en el vehículo. Sí, claro, porque si no sería una masa muy rígida que, me imagino, acabaría con la suspensión de cualquier vehículo, pues sería de golpe, sí, un caucho entero sería muy duro. Yo ahora estaba pensando cuando decías que las llantas eran de hierro y acero, y yo, uy, pobres amortiguadores, pobres riñones. Hoy el confort de las llantas, lógicamente la suspensión del vehículo, los vehículos avanzados, y el aire es primordial para el rendimiento de la llanta, para que rindan mucho y para que den confort y para que duren bastante. Cuando uno se sienta a hablar de la actualidad, ya no es solamente unos pocos fabricantes alemanes, norteamericanos, ingleses, sino que ya, pues obviamente con la entrada de China en todo este panorama, Corea y muchos otros países, pues ya uno tiene una gran cantidad de oferta de llantas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Por qué una llanta puede ser más fina que otra? ¿Y cómo mido eso? ¿En kilómetros recorridos? ¿En seguridad? ¿En qué mido yo eso? ¿Qué mido yo en una llanta? Muy buena pregunta. Digamos que esto, los beneficios en una relación de conjunto. Entonces, las llantas premium tienen investigación y desarrollo. Parte de esa investigación y desarrollo que las grandes marcas tienen, digamos, autódromos para mirar y cómo se comportan las llantas, cómo es la adherencia, y con los microchips que te decía ahora, cómo es el comportamiento en el acopladero, o sea, cuando coge el agua, cuando está sin agua. Las llantas de Fórmula 1, que cada uno, digamos, hace una investigación y desarrollo para los vehículos y para la Fórmula 1, que están en agua, cuando llueve, cuando están secos, cuando pasan las diferentes cosas. Entonces, por eso ahora en el siglo XXI, cuando usted va a un buen
a un buen, digamos, concesionario de llantas, a una Servitec, qué tipo de carretera utiliza, para qué la utiliza, qué es lo que va a hacer. Tiene auto, tiene camioneta, tiene tracción, es un 4x4, entonces vienen diferentes especificaciones porque para cada vehículo hay una llanta específica. Hernando, pero vuelvo y quiero que me concrete esta respuesta. A ver, cuando yo compro una llanta más cara es porque es más fina. Y eso yo cómo lo mido, ¿en kilómetros recorridos o en seguridad? Depende de lo que necesites, porque digamos a un taxi le interesan mucho los kilómetros. Sí. Pero o sea, una llanta que me dure mucho tiempo y que te yo no la dura tenga mucho que tiempo reponer. y que además Mientras más kilómetros me rinda, más costoso es esa llanta. no siempre. Ah. No siempre, porque esos vehículos que están trayendo nuestros artistas internacionales, que ya están por ahí, por todas Las Palmas y por todo Medellín, recorriendo esos vehículos, Lamborghinis y demás, esas llantas son de 14.000 y 12.000 kilómetros porque necesitan seguridad, son de un código de seguridad alto para los 120 o 180 kilómetros que no tenemos donde recorrer por hora. Despacio. O sea, son llantas que me rinden hasta 12.000 kilómetros para reponer. Para un recorrido cortos o largos, pero a 120 kilómetros por hora, seguras. Ya le entiendo. El código de velocidad se llama. Código. Entonces tienen código de seguridad, perdón, código de velocidad, código de carga, tienen temperatura y eso es una especificación completa. Bueno, usted me va a tratar de enseñar a mí porque sigo confundido. Y a Entonces, todos. usted ya me empieza a hablar de un montón de código. Entonces, yo cuando compro una llanta, estoy comprando capacidad de carga. Sí. ¿Sí? Bueno, lo primero que estoy comprando es, digamos, ¿cómo se llama eso? Sus estrías, si es para pistas, si es pantanera, si es para esto, ¿cómo se llama eso? Exacto, entonces si es para ciudad, si es all terrain, todoterreno, pavimento, Entonces, lo primero destapado. que yo miro, ¿sí o no? De acuerdo a mis necesidades. Lo segundo, hombre, sí, yo necesito all terreno, pero yo no utilizo carga, pero si tengo que cargar una tonelada en mi carro, entonces hay una primera variante. Ah, claro, entonces tenés volco y le echas unos 500 kilos, 800 kilos más la familia. Entonces, segunda carga. variante. Segunda. Tercera variante, hombre, yo cuando salí de la trocha, pero a mí me gusta llegar a la casa rápido, yo me vengo a 150 kilómetros, cosa prohibida en nuestro país, pero en otros países sí, y por eso me imagino que en Alemania, que no hay límite de velocidad, pues hay esos códigos que son importantes, llantas que no cualquier llanta puede ir a 200 kilómetros por hora. De acuerdo, pues gracias a Dios sí vemos en Europa, pues casi todas las carreteras ahora son pavimentadas. Si usted ve un vehículo de esos de lechería y demás, con llantas de pavimento, porque todo es pavimentado, Sí. pero eso sí, con un código de carga alto. Y acuerde lo que le dije ahora, el confort. Entonces, aquí específicamente en el área andina, digamos, estamos hoy en Colombia, en Medellín, hay una goma por las llantas all terrain y más all terrain, más pantaneras, pero eso causa ruido, rugosidad. Entonces quita confort al vehículo. Entonces, pero les gusta a la gente, les gusta agresivas. Pero los fabricantes se matan, investigan para hacer un vehículo de pleno confort y llegamos nosotros, le quitamos las llantas citadinas o digamos unas HT que son pavimento ciudad 80% y 20% destapado y les ponemos unas Smooth, 80 destapado, 20 pavimento. Y nos da ruido. ¿Eso está manejado así en esos porcentajes? Yo puedo En esos conseguirme unas porcentajes. 50-50. Hay 50-50. No le puedo Claro, creer. entonces. Pero entonces, devolvámonos entonces ya. Entonces, las llantas tienen unos numeritos que son el tamaño del rin, el ancho desde la puntica del rin hacia arriba, el ancho de la llanta, y entonces, por lo general, mi vehículo, el fabricante me dice, es esta. Es esa. Esa es la que yo Y probé y esa debe ser. Y puede cargar tanto por llanta Sí. y puede recorrer hasta X velocidad, ¿cierto? Y tiene tanta temperatura. La idea es no salirme de la recomendación del fabricante. Y esa recomendación es amplia, la verdad hay un nivel de seguridad amplio, grande. Sí. Te dicen 180 kilómetros, pero no vas a ir a 180, irá a 120. Muy bien. Pero bueno, ya no hay de 240, y hay unas de 340 kilómetros, ¿cierto? Sí. Entonces, esas son las recomendaciones que son amplias por seguridad. Pero entonces, entonces lo que quiere decir es que yo no me tengo que ceñir y quedarme únicamente con la que me recomienda el fabricante del vehículo. Yo podría, hombre, es que definitivamente, Hernando, yo no me muevo si no es por la ciudad. Tengo un campero 4x4, ¿sí? O una camioneta de estas de Volco. Sí. Hombre, es que yo nada más la me muevo en la ciudad. ¿Para qué le voy a montar una all terrain si no?
¿Puedo ponerle una llanta más normalita, más pistera? Sí. ¿Se puede? Eso, la llamamos HT, ¿cierto? Sí. Que es una 70-30. Me río porque es que aquí es donde estamos, la gente dice, no, es que voy a la finca. ¿Y sabe cuáles son las fincas nuestras, Sí, cierto? aquí a 20 minutos. A 20 minutos, 2 cuadritas de destapado, yo voy a la finca cada 8 días. Entonces cambio el confort de todos los 6 días en pavimento contra ondita, destapadito. Eso es, y cambia el confort y el vehículo se siente. Y cuando usted está en su casa y oye los ruidos de los vehículos, pues eso yo, por ejemplo, soy muy estratégico ahí, escuchando los ruidos de los vehículos. Le quitaban el confort. Hernando, ¿le debo tener temor a una llanta barata? Son especificaciones mínimas, pero tienen seguridad. Y en la China, hoy entra el 66% de las llantas chinas entran a Colombia, y no solo a Colombia, a toda Latinoamérica. Y en China se fabrica muy bueno, regular y malo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una llanta china y una hecha en Estados Unidos por Dunlop, por Pirelli o en Italia? Bueno, o sea, hay ¿cuáles son los más reconocidos en el mundo? No como marcas, sino fabricantes alemanes, norteamericanos, italianos, ¿quién? Claro, los europeos, lógicamente, como la acabaste de decir, fueron los primeros que investigaron, hicieron el desarrollo de las llantas y realmente hay muchas marcas premium ya en el mundo. Sí. Entonces, premium asociado a confort, a seguridad y a duración. Y a duración. Lo vamos a ver. El conjunto. Pagué caro, pero sé que esta llanta me va a durar 10 o 15 mil o 20 mil kilómetros más con todas sus prestaciones. Exacto. ¿Por qué? Porque los cauchos están más investigados, tienen más aditamentos, hacen que sean más resistentes o estoy equivocado en el concepto. Confort, ¿cierto? Muy bien, Eso, sí. todo eso. Y cada vez las llantas se quieren graduar. A mí no me han invitado a ninguna graduación. Yo conocía 5 premium y ya viene la chinita, no, venga, es que esta es premium. Y, ¿cuándo fue la graduación? No me invitaron. Sí, señor, sí. Porque esas otras graduaciones las hemos tenido en pistas de Fórmula 1 o en el París-Dakar o en estos eventos donde realmente sí las ponen a prueba en unas condiciones duras. Las chinas todavía no han ido a esa graduación. Eso, duras, deportivas y demás. Pero hay otras graduaciones que son en los vehículos nuevos, las llamamos equipo original. Muy bien. Entonces, esas marcas... Sí, claro, todavía no se han graduado porque marcas fuertes en el mundo todavía no tienen eso como equipamiento inicial. Exacto. Entonces, para usted importar una llanta en Colombia, le debe hacer unas pruebas. Y pues no sé por qué en Colombia dicen, no, esa prueba internacional no me sirve, la tienen que hacer en Colombia. Pero hay unas pruebas homologadas a nivel mundial, pero digamos que en Colombia no funciona. ¿Cuál es la responsabilidad del fabricante? Usted que está allá en Macrollanta, usted va y me vende una llanta, ¿cuál es esa garantía que ofrece el fabricante? No usted como distribuidor, sino ese fabricante. Todo lo que usted vende tiene garantía. Claro, entonces ya lo dijiste, hay dos preguntas ahí en una. Te me dijiste, responsabilidad, no debo bajar las especificaciones del fabricante. O sea, usted no va a comprar cosas baratas por ahí porque me la ven y voy a hacer el golazo aquí, ¿no? Sí, yo digo, no. O sea, usted tiene una responsabilidad muy grande con la seguridad de todos sus clientes. Vos me trajiste un vehículo que es 210 kilómetros por hora y yo no puedo bajarme esa especificación. Perfecto. Y el código de carga es tal, entonces no puedo bajarme esa especificación. Para arriba, pues lo que quieras, pero para abajo no debo bajarme la especificación. Esa es la responsabilidad, pues, como venderla, ¿cierto? Y la otra, hacerte unas preguntas de exploración antes de vendértela. Y yo, como buen comerciante, te tengo que preguntar, hace como 5 preguntas. Sí, tener la finca, si va a hacer mucho estapado. Sí, entonces, ahí está. ¿Cuál es la garantía de una llanta? Son 5 años a partir de la fecha de fabricación, porque las fábricas tienen 5 años. ¿Por qué todo eso? ¿Y una llanta madura todo eso? No es que dure, lo que pasa es que en 5 años, como ya dijiste, son de caucho y entonces esos 5 años el caucho empieza a degradarse. Y entonces si vienen de la China, de Europa, de Brasil, lo que sea, demoran 3, 4 meses en llegar y la guardas tal vez en un almacén y tienen que durar 3 años ahí por los kilometrajes. A partir de la fecha de la cédula que tiene la llanta, de 5 años, no debiera rodar con esa llanta. No debiera rodar con ¿Y cuál es la garantía que tengo yo como consumidor final? Hombre, se me explotó, se me reventó, no sé. ¿Cuál es esa garantía? Algunas marcas, las llantas son de caucho, por el confort, por todo lo que hemos hablado. Y como les digo ya a los clientes, yo no te puedo decir qué le pasó a la llanta, porque yo no estaba ahí, no estaba dentro de la llanta, que fue una avería accidental.
la mayoría de ellas. ¿Y qué decir con nuestras carreteras? Entonces, damos un seguro contra golpes, impactos, andenazos o acerazos, le decimos aquí en Colombia, y entonces ese seguro le cubre 6 meses o 1 año, depende de la garantía comercial que tengamos, ¿de acuerdo? Pero ya lo que dure en la llanta está sujeto a tu patica, a tu buen hábito de conducción. Por cualquier motivo, ahora, por ejemplo, en Medellín, que tenemos las ciclorrutas o estas ciclovías, entonces me subo en un cosito de esos, ¡pum!, la llanta se me explotó, iba despacio, normal. ¿Eso me cubre? ¿Las llantas están previstas para eso o no? Son averías accidentales, algunas marcas no tienen esa particularidad comercial que dan un seguro, por decir algo, otras marcas sí tienen ese seguro. Las llantas hablan, Nacho, uno no cree, y lógicamente, ¿a quién le va a gustar que inviertas 3, 2 millones, 4 millones de pesos en una llanta y al cuarto día la lleves y le pase eso? Yo no le di un golpe, no le podría uno asegurar a cada consumidor eso, pero entonces a veces hay algunas marcas que permiten un seguro, un mercadeo, y asegurarlas por 6 meses o 1 año contra averías accidentales. Fernando, las llantas, uno las ve como ahí están y eso dura toda la vida porque han sido muy finas, ha sido un gran invento. Yo digo que en resistencia, en todo, han sido un gran invento. Uno que les tiene que echar cerita, cuidarlas, lavarlas, ¿qué cuidado tiene una llanta? Más de ceritas, echarles airecito. O nitrógeno ahora, pues, que es el aire limpio para que no tenga adentro oxígeno y no oxide pues su construcción y los rines y demás. Calibre sus llantas cada 8 días con aire o cada mes si es con nitrógeno. Las calibre como diga el fabricante y tenés llantas para mucho rato. Además de ello, los hábitos de conducción son el número 1 para mantener no solo bien las llantas, sino el vehículo, usted lo sabe. Sí. Entonces, cuando tenemos adolescentes en la casa, van cambiando, sí, ¿cierto? Y cuando el vehículo lo usan 1, 2, 3 y 4 personas, ahí sí que cambia. Nuestra patica es diferente. Van hablando los vehículos. ¿Cómo hacer que mis llantas duren más? La primera idea, como lo dijo la presidenta de México, ¿no? Apaguen no prendan los bombillos de la casa para que no gasten luz. No, eso es ridículo, no. Sí. Obviamente, pues mientras menos lo utilice el vehículo, pues menos desgaste va a tener. Claro. Pero ¿cómo hacer que me duren más? Los vehículos tienen una fuerza y empujan de atrás o adelante, nosotros llamamos la tracción, si es tracción delantera o tracción trasera. Qué bueno poner a descansar las llantas como andamos, en 2 pies. Entonces, rótelas cada 5.000 kilómetros, adelante atrás, atrás adelante, adelante atrás. Cada 5.000 y tenemos llantas para mucho rato. Qué bien. Eso es, alinear y balancear cada 10.000, perfecto. Sí. Y la calibración y el hábito de conducción. Y con usted se van a quedar un montón de temas que me estoy impresionando. ¿Por qué se cristaliza una llanta? Esos plásticos, si quedan al sol mucho tiempo, se tienden a dañar. Como un caucho, sí. Esos son los 5 años que van diciendo, vea, ya va perdiendo especificaciones, técnicas el caucho, entonces es un riesgo. Y todo lo que tenga riesgo, olvídelo. Hernando, llantas muy infladas o muy desinfladas. Yo creo, a mí me gustan más las desinfladas porque es más cómodo. Porque los riñones no venden. Pero sí es verdad que la llanta se desgasta más mientras las llantas estén más desinfladas. Desinfladas e infladas. Ambas se desgastan. Las infladas en el centro y las desinfladas en los costados. Allá hay un tic, cuando abrí la puerta del conductor, ahí dice a cuánto está la presión, o la tapa de la gasolina, cuánto está la presión. Y lo dicen con y sin carga. Con y sin carga. Sí. Pero existen ya sensores. Si vos vieran, tenemos que poner unos locos ya con sensores. Tenemos sensores y te dije ahora que las llantas muchas ya vienen con sensores. Ya se consigue en el mercado colombiano. Se consigue. Y se consiguen runflas, ya hay nuevas tecnologías, que es otro tema. No, despacio. ¿Qué? ¿Las qué? No, espera que usted me está dando pie para otro programa. Sí. ¿Qué es run? Bueno, hay llantas vehículos que no traen repuesto. Sí, señor. Entonces se pinchan y te da 40 kilómetros para llegar a un lugar de destino, a 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Llegar, reparar la llanta y seguir andando. Las llantas ruedan pinchadas y no tienen problema, se llaman run flat. En nuestra próxima entrega, hablando con nuestro especialista en llantas, que ¿cuántos llevamos en este? 30 años. 30 años, conoce bastante el tema, como lo pueden ver. Yo siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre los dibujitos que tienen, si son muy hundidos, no son muy hundidos, si son pantaneras, y quedarse uno, digamos, en una pistera, porque son tan distintas.
hay que entender, y tal vez será que la pongo porque me parece bonita, porque hay unas que sí se lee muy bonita del carro, pero cuando uno va es, uy, pues, pero sí la necesitaba. Hernando, gracias por haberme acompañado, hombre. Por la invitación, hay que ilustrarle al público. Hagámosle una segunda parte a esto, ya hablando de cada dibujito. ¿Cómo se le llama eso? El grabado. El grabado. El diseño. El grabado, tenemos que hablar de ese tema. Sí, señor. Hernando, gracias por haberme acompañado. Ah, yo dichoso.